Proyecto Social Parroquial, Parroquia Santa Beatriz, Programa Familias con Jesús, María y José. Charla virtual ofrecida por el Padre Francisco Mejía sobre qué es el Halloween y los católicos, ¿qué celebramos? Bien, los invito a iniciar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en la presencia del Señor, iniciemos este rato de instrucción, este rato de claridad de las cosas como son desde la palabra de Dios, desde la mente de Dios. Quiero saludar a todos los miembros que están acá, también de Pastoral Social de nuestra parroquia, y también el grupo de los niños que organiza la misa de los niños. También para los padres de familia y los niños un saludo muy especial. Nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que mirar el mundo con los ojos de Dios. Se aproxima la fiesta llamada del Halloween, el 31 de octubre. Pero nosotros como creyentes y cristianos, debemos mirar todo acontecimiento con la mirada de Dios. Y por eso, como iglesia, como hijos de la iglesia, que es nuestra madre y nuestra maestra, vamos a escuchar al Padre Francisco Mejía en su exposición, en su relación, en su orientación. Él seguramente que como sacerdote va a abrir las puertas para descubrir cómo tenemos que vivir esta festividad, cómo tenemos que vivir este acontecimiento de los niños en el llamado Halloween. De tal manera que vamos a iniciar con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para descubrir que los cristianos no podemos celebrar de cualquier manera las festividades o los acontecimientos que nos invitan a celebrar, que lo tenemos que hacer con la mirada de Dios, lo tenemos que hacer buscando cómo quiere Dios que celebremos de manera particular este Día de los Niños. Seguramente que con ocasión de esta pandemia en la que estamos viviendo, sería mucho mejor que cada niño lo viviera con su familia en su hogar, que sea un momento de familia, que sea un momento que donde más que el disfraz lo que lleve consigo es el vivir en interioridad, en vivir de la mano de Dios este acontecimiento, que no saquemos a Dios de los acontecimientos que vamos celebrando, de tal manera que los invito a que nos unamos todos y escuchemos la charla del Padre Francisco. Buena tarde para todos. Buenas tardes, monseñor, ¿cómo ha estado? Padre Francisco, muy bien, ¿usted qué tal? Bien, monseñor, gracias, muy amable por la invitación. Sí, señor. Muy bien, adelante. Gracias, monseñor. Bueno, cuando ustedes me pidieron, yo pienso que buscaron el menos experto, pero yo voy a tratar de hacer un esfuerzo más o menos por algún material que tenía, y le dediqué un espacio como para informarnos y sobre todo mirar como históricamente esto qué sentido tiene y cómo podríamos nosotros hoy los católicos también celebrar. Yo quisiera partir de unos elementos muy concretos, y es qué relación tienen estos tres acontecimientos. 31 de octubre el Halloween, 1 de noviembre Todos los Santos y 2 de noviembre los fieles difuntos. En esas tres cosas yo me voy a mover y al final yo voy a hacer unas anotaciones muy sencillas, un poco también con esa orientación que Monseñor ahorita nos daba, y para vivir el Halloween de este año, que también es un momento especial y lo vamos a vivir en unas circunstancias distintas a como lo hemos vivido, y hasta qué punto también esto de una o de otra forma en algún momento de la historia pues tomó otro rumbo, ¿sí? Entonces yo quisiera partir del 31 de octubre. A ver, la fiesta de Halloween tiene también otro nombre que se llama, incluso lo ponen así, cuando uno mira, hace el rastreo bibliográfico,
hablan de la fiesta de Halloween o Noche de Brujas. Y esto tiene una historia muy antigua y en ella convergen muchas y variadas tradiciones. Usando una palabra técnica que no es muy conocida para la mayoría de las personas, podemos afirmar que esta fiesta es un caso muy interesante de lo que se llama en el mundo de las religiones, voy a utilizar una palabra un poco complicada, sincretismo. Como lo religioso, lo cultural, el sincretismo es como una mezcla de una cantidad puede ser de elementos culturales, de vivencias, y el Halloween precisamente obedece como a eso. Por eso lo más antiguo que se conoce es una celebración celta en las Islas Británicas en el siglo I antes de Cristo. Esta celebración ellos la llamaban el Samhain y se celebraba en los primeros días de noviembre. Me llama mucho la atención, hace algunos años yo había asistido a una de estas charlas, incluso por este mismo tiempo, por estas mismas fechas, y yo decía, uno de una o de otra forma, el Halloween se lo habían vendido como con una idea como muy terrorífica, pero cuando uno mira la tradición, uno dice, esto es una cosa que tenemos que ponerle mucho cuidado, conocerla, y si hay que tomar las distancias, porque vamos a ver que en algún momento hay que tomar distancias de muchas costumbres de esas, pues hay que saberlo hacer también con conocimiento. Entonces, los sacerdotes de esa religión, que se llamaba el druidismo, servían de medium para comunicarse con los antepasados difuntos. Entonces, estos celtas creían que los espíritus de los muertos regresaban a principios de noviembre para visitar su antiguo lugar donde ellos vivían. Es sino que pensemos, por ejemplo, en la tradición que tiene el mundo mexicano. El mundo mexicano, para ellos, estas fiestas de todos los difuntos son unas fiestas muy significativas. En algún momento, compartiendo con muchos mexicanos aquí en Bogotá, pero después allá, en algún momento me tocó vivir un 1 de noviembre, y ellos hacen muchísimos ritos alrededor de esta fiesta, y allá se comprende muy bien como la unión de estos tres acontecimientos que les he mencionado al principio. Y ellos hacen unos ritos, yo no sé si es por tradición indígena, no sabría cómo explicarlo muy bien, pero ellos hacen, por ejemplo, la comida que más le gustaba al difunto. La entrada de la casa está lleno de una cantidad de signos, de símbolos, una cosa muy, muy interesante. Entonces, con la llegada del cristianismo, vamos a avanzar un poquito. Desaparece el druidismo como religión, pero los nuevos bautizados siguen con la costumbre de invocar a los espíritus. Aquí los ingleses, estamos hablando de esas islas, recientemente bautizados empezaron a celebrar la víspera de la fiesta de todos los santos. Entonces miren qué conexión tan interesante se encuentra acá. En inglés antiguo la fiesta se llamaba All Hallows Eve y la llamaban Noche de Todos los Santos. ¿Sí? Y poco a poco fue degenerando la pronunciación y se llegó a la palabra que hoy usamos en inglés, que es el Halloween. Si tienen oportunidad de tomar nota, hágalo porque es bien interesante este detalle.
cómo se llamaba y cómo se fue degenerando como la misma pronunciación, y vamos a ver prácticamente en qué parte del mundo esta fiesta fue tomada y tiene las connotaciones que hoy nosotros conocemos. Entonces, los ingleses empezaron a mezclar, por eso hablé yo de sincretismo, las dos celebraciones litúrgicas. Recuerden que en muchas partes del mundo pues hay muchas religiones que son sincréticas y que van manejando como todo este tipo de mezclas. Mezclaron las celebraciones litúrgicas, la de los santos y la de los difuntos. Y esta fusión de las dos fiestas, unida a la creencia generalizada durante la Edad Media en brujas y demás espíritus, llevó a la celebración del Halloween. El Halloween podemos decir que es un sincretismo, una unión de brujas, de diablos, de demonios y todo eso. Pero es muy interesante que cuando vamos a hacer una anotación hoy para hablar del Halloween, pues conozcamos también esa historia. A ver, para saber qué es lo que tenemos hoy y cuáles son entonces las distancias que tendríamos que tener frente a una fiesta que en muchas partes tiene unas connotaciones muy, muy complicadas. Entonces, esta tradición americana, esta tradición anglosajona, es retomada por los norteamericanos quienes la comercializaron. Y nosotros, en estos países, como buenos expertos en copiar, nosotros la copiamos. Y llegamos a la noche de las brujas del 31 de octubre. Los que tienen un poquitico más de años, recuerden que nosotros no usábamos la palabra en inglés, sino que nosotros llamábamos la noche de las brujitas o la noche de los disfraces, todo este tipo de cosas que manejábamos hace algunos años aquí en Colombia. Y usted se va a muchas partes del territorio, a las regiones, y encuentra que ellos no hablan propiamente del Halloween, sino que es la noche de las brujas, la noche de los brujos, la noche de los disfraces, etc. Bien, avancemos entonces y lleguemos al 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. A ver, yo quisiera como decir un poquitico más antes de pasar acá, para que dejemos las cosas claras. La celebración de la noche de las brujas o Halloween es un punto de encuentro, sí, es un punto de encuentro de un rito celebrado por los celtas de las Islas Británicas. Voy a volver a esta diapositiva, ¿sí? Quienes al convertirse al cristianismo siguieron invocando los espíritus como lo habían hecho los abuelos. E igualmente ellos acogieron los ritos y las fiestas que les proponía la nueva religión, que era el cristianismo. Esto nos lleva a indagar en qué. A ver, nos lleva a indagar precisamente por los orígenes de la fiesta del 1 de noviembre, para honrar a todos los santos. Los primeros cristianos sentían una especial veneración por los mártires, esos seres excepcionales que habían sacrificado sus vidas por ser consecuentes con su fe. Cada año, este detalle es interesante, conmemoraban el aniversario de su muerte con una celebración eucarística, y si podían visitaban su tumba. Oigan esto, qué tan interesante, para irlo conectando con todo lo que hemos ido viendo. Cuando cesaron las persecuciones, los cristianos solo continuaron honrando la memoria de los mártires, ¿sí? No solo continuaron honrando esta memoria,
sino que también honraron la memoria de otros cristianos que habían dado un ejemplo notable de fidelidad al Evangelio. Mucho cuidado, porque la fiesta realmente de los santos tiene como este trasfondo, ¿no? La fiesta de todos, unos que se conocen pero otros que no, y que han sido realmente un testimonio en la vida cristiana. Entonces, ante la imposibilidad de honrar individualmente, ustedes abren la liturgia, el año litúrgico, y encuentran que cada día, durante muchas veces en el año, hay una celebración de una memoria, de una fiesta de un santo, y de acuerdo también a los países. Aquí a veces es una memoria que puede ser obligatoria, una memoria libre, pero de acuerdo al país es una memoria obligatoria o es una gran fiesta, en fin. Ante esa imposibilidad de honrar a cada uno, a esos innumerables hombres y mujeres que habían vivido con particular intensidad su compromiso de fe, la Iglesia estableció esta fiesta para honrar a todos los santos. Esta fiesta, ¿a qué nos invita a nosotros? Entonces, si por ejemplo miramos los famosos, y tenemos muchos conocidos, San Francisco, y podemos hablar de una cantidad de hombres y de mujeres, de Santa Teresa, de San Juan de Ávila, pero también los anónimos, los canonizados, hablemoslo de esta forma, los del montón, mujeres y hombres pertenecientes a todas las actividades humanas y a todas las culturas. Esta fiesta, ¿a qué nos invita a nosotros? A reflexionar sobre el llamado que Dios nos hace a la santidad, la cual no consiste en manifestaciones extrañas, sino en cumplir fielmente la voluntad de Dios en la vida diaria. Eso lo retomo mucho del Papa Francisco. Él nos entregaba un documentico y usted lee el documento y usted dice, es posible ser santo. Porque él dice que en la vida ordinaria de cada día nosotros tenemos que ir haciendo este camino. Yo me acuerdo cuando nos preparábamos para el milenio, el Papa Juan Pablo II tenía una expresión muy bonita, decía, una de las mejores formas de uno ser santo es ir haciendo un recorrido por el año litúrgico. Muchos de ustedes son de misa diaria o de misa cada 8 días. Es eso. Es traer el amor de Dios a la historia personal, a la historia particular, a la historia familiar, y tratar ahí en ese escenario de mirar nosotros cómo podemos ser santos, cómo podemos ser los santos de esa vida reiterativa y de esa vida cotidiana. Eso me hace acordar mucho de la profesora que le dice a los niños, traigan escrito en su cuaderno que es un santo. Y llevaron una cantidad de cosas bellísimas, pero uno de los niños estuvo en misa de 11 el domingo, y en la parroquia había unos vitrales muy bellos, y el sol se entraba por los vitrales, y a él se le quedó grabada esa imagen. Y le pregunta la profesora a uno de los niños, a ver, ¿qué es un santo? Y él dijo una expresión muy bonita, dijo, un santo es un hombre que deja pasar la luz. Eso tenemos que ser nosotros. Ahora pensando en esta fiesta que nosotros también vamos a vivir esa transparencia también de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir más? Esto nos recuerda que en la casa, entonces vamos a pasar al 2 de noviembre. Nos recuerda que de los que nos han precedido en la casa de nuestro Padre común, ¿sí?, nos conduce a hacer un alto como en el camino
y a orar por nuestros difuntos. Y aquí vamos a buscar el sentido, bueno, lleno de afecto, también de nostalgia, como de esa conmemoración del 2 de noviembre. Entonces nos va quedando claro cómo se llamaba la fiesta, ¿sí? Del Halloween, que era una fiesta de todos los santos. Después descubrimos cómo se fue degenerando y se fue comercializando, y vamos a buscar cuál era la unión entonces también con este 2 de noviembre. El 2 de noviembre es un día de recuerdos. Nuestra memoria revive esos momentos que compartimos con los que ya murieron. Esos recuerdos nos hacen alternar como sentimientos de tristeza, pero también de recuerdos muy felices. Ese 2 de noviembre es un día de oración. Uno descubre que la gente le tiene una devoción especial, y esa unión como de la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Uno descubre que estos días los templos están llenos, repletos, atestados de gente, porque todo mundo quiere que le mencionen el difunto, su ser querido, quiere orar por esas personas que se fueron. Para nosotros los católicos esto es muy, pero muy fuerte y lleno de sentido. Y a través de la oración nos ponemos en comunicación con nuestros seres queridos, quienes, aunque no nos acompañen físicamente, sí continúan actuantes en nuestras vidas. ¿Y qué hace la oración? Aquí está la grandeza de la oración. Nos permite hacer realidad lo que decimos en el credo los domingos. La realidad, la comunión de los santos, esa solidaridad que rompe las barreras del espacio y del tiempo, y nos unimos a ellos, y nosotros conservamos mucho de esta devoción en nuestro pueblo. En fin, continuemos entonces hablando y diciendo que el 2 de noviembre es un día en que fortalecemos nuestra identidad. Esto es una verdad, el recuerdo de nuestros seres queridos, que nos permite renovar la conciencia de nuestras tradiciones, de nuestros valores y de nuestras costumbres. Por eso es un día en que nosotros, los cristianos, nosotros los católicos, expresamos nuestros sentimientos a través de gestos cargados de significados. Mucha gente va al cementerio. La palabra cementerio significa dormitorio. Limpian las tumbas, hacen arreglos florales, rezan. Bueno, nosotros no tenemos una tradición tan fuerte, pero muchos de ellos van y uno ve, por ejemplo, en México, llevan la música, llevan la comida que les gustaba al difunto, en fin, una cantidad de expresiones muy, muy interesantes también de nuestro pueblo. En fin, de aquí habíamos partido qué relación tienen estos tres momentos y estas tres fiestas. Yo diría que es la hora como de terminar, de hablar de esa relación, y hemos querido con esto decir que articular las tres celebraciones del Halloween, todos los santos y los fieles difuntos. En medio de su diversidad hay ciertos elementos comunes que vale la pena que nosotros destaquemos. De todas maneras, cuando uno recorre la historia, uno se da cuenta, primero, en qué punto estamos hoy, cómo algunas de esas cosas han perdido sentido, pero otras también se han ido desdibujando mucho. Y con esto yo quisiera decir lo siguiente: ¿cómo debemos vivir los católicos el Halloween? Yo quisiera decirlo de esta forma. No me gustaría como satanizarlo, porque ya descubrimos históricamente qué significa. Cada vez que uno comienza a prohibir,
esas cosas le comienzan a llamar más la atención. Ustedes, papás, y los que están asistiendo a esta reflexión sencilla, tranquila, pero también un poco aferrada a la historia, es un buen momento para hablar con los niños sobre los espíritus, sobre la magia, sobre los demonios, sobre la visión cristiana de la muerte y el más allá, y enseñarles como la moderación y la prudencia a la hora de divertirse, así como a rechazar las prácticas espiritistas o esotéricas. Uno siempre tiene que partir de lo siguiente, a ver, nosotros como manejamos también muchos sincretismos, claro, y más hoy, a medida que avanza la historia, descubrimos que la religión, por ejemplo, el mundo católico se va impregnando de elementos orientales. Entonces hay gente que es católica, pero entonces también le camina mucho a lo de los ángeles, le camina mucho a lo de las velas, le camina mucho a lo de los sahumerios y toda la cosa. En el fondo de eso, ¿qué hay? Hay a veces una iniciación cristiana muy pobre. Por eso a mí me gustaría que antes de satanizar, de decirlo, eso no se puede, no, decirles, a ver, ¿qué tenemos nosotros que purificar en nuestras conciencias y en nuestra vida? Primero, decir que la vida no se adivina. No, la vida se construye. ¿Qué tan bueno ir enseñándole a los niños, a los jóvenes, que la vida es de esfuerzo, la vida es de dedicación, la vida es de hacer un buen proyecto, y que ni la magia, ni la superstición, ni nada de esto le va a arreglar a uno la vida? Usted construye su vida de familia, usted construye su vida profesional, pero qué bueno irnos alejando de lo mágico, qué bueno irnos alejando de aquellas cosas donde parece que encontramos una fórmula y todo el mundo y toda la vida se va a ir despejando. No, la vida como tal tiene dificultades, problemas, y nosotros nos tenemos que enfrentar con eso. Por eso tenemos la inteligencia, tenemos todo esto que Dios nos regala para enfrentarnos también a una realidad, a un mundo que todos los días nos va haciendo muchas exigencias. Qué bueno aprender a rechazar todas esas prácticas espiritistas, esotéricas, que nos van metiendo como en esa dimensión también del mal. No vamos a decir que no existe, claro que existe. Hay dos fuerzas poderosísimas en la vida de un ser humano, el bien y el mal. Nosotros todos los días nos levantamos, queremos hacer el bien, queremos construir una civilización del amor, queremos construir familia, queremos construir ciudad, queremos construir patria, pero nos cuesta muchísimo. Claro que sí, pero ese esfuerzo vale la pena. Pero hay personas también que se dejan llevar también por la otra fuerza, por la fuerza del mal, para hacerle daño al otro, para ir buscando que al otro le vaya mal, y todos esos elementos que van apareciendo y esas malas costumbres del egoísmo, de las divisiones, de la envidia, de todas esas cosas nos tenemos que ir limpiando. Y yo pienso que ese sincretismo que llegó ya a esta celebración del Halloween tiene en el trasfondo todo este tipo de cosas, que lo vamos manifestando con una máscara o que lo vamos manifestando con una vestimenta, en fin. Todo este tipo de cosas yo pienso que nos tienen que ir llevando a una reflexión muy seria. Es hora de que afrontemos nosotros los retos que la globalización a nosotros nos plantea, pero también con firmeza, con discernimiento, dándole armas a los que viven con nosotros, no solamente a un niño. En el Halloween pensamos mucho en los niños. Tenemos que pensar también en el adulto, que a veces no tiene una iniciación cristiana seria y todavía está preso de este tipo de realidades, de este tipo de experiencias
que se pueden encontrar en el trasfondo de esta fiesta y que nosotros tenemos que afrontar con decisión, y tenemos que tener esas armas de la firmeza, el discernimiento, para poder incidir en este mundo que nos toca vivir. Miren, por ejemplo, esta realidad de la pandemia. Muchas personas se han sumergido en un sinsentido de la vida. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? ¿Cuánto suicidio? ¿Cuántas realidades están viviendo al interior de la familia? Tenemos que entender que en nuestra vida católica hay que aprender a mirar al centro. Y el centro es Jesucristo. Y aquí tenemos que encontrarnos con Él. Y aquí tenemos que aprender a hacer una lectura del Evangelio y sobre todo a no infundir miedo. A mí me llama mucho la atención que desde la primera página del Evangelio hasta el final Jesús le está diciendo a los discípulos: no tengan miedo. Recuerden que fue la expresión que utilizó San Juan Pablo II cuando inició su pontificado. Esto le caía a los jóvenes de una forma maravillosa, porque de eso nos tenemos que alejar. Siente miedo el niño, siente miedo el joven, sentimos miedo nosotros, siente miedo el que ya también está al final de la vida. El miedo siempre está. Por eso no hay que infundirlo. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dar razón para la esperanza. Entonces yo sé que muchos de los niños les piden que el disfraz, que esto y lo otro. Claro. Y yo pienso que una cosa bien orientada puede llevar también a hacer una fiesta y a hacer un encuentro entendiendo estos orígenes a nivel de la familia, con los mismos primos, pero también aprender a divertirnos. En esto yo quisiera ser muy sincero. No soy muy partidario de infundir miedo, sino de infundir esperanza. Porque en la psicología infantil, este tipo de cuestionamientos y este tipo de conceptualizaciones que hacemos del Halloween pueden ser a veces fatales. Soy más partidario de la buena orientación, de el buen consejo, de ir explicando también estas fiestas qué significan, y estas fiestas dentro del mundo y dentro de todo el transcurso de nuestra historia, cómo se han celebrado y en qué han ido degenerando hoy. Yo diría que esto es, grosso modo, les digo, no es una gran conferencia, no, dos pinceladas como para entenderlo, pues yo me he divertido, yo creo que más que ustedes. He tratado de leer, he tratado de profundizar algunas de estas realidades. Me llamó mucho la atención que estas tres fiestas tengan una cierta relación, buscando como ese origen de Halloween. Monseñor, de pronto quiere hacer alguna anotación. No, me parece muy bien y me parece que es una novedad esta presentación que ha hecho el Padre Francisco del Halloween, de la fiesta de todos los santos y la fiesta de los difuntos. Entonces es muy importante descubrir qué piensa Dios de todo esto. O sea, cómo nosotros lo que tenemos que hacer es adorar y bendecir a Dios en medio de todas estas actitudes. Vivir estas fiestas con alegría, pero con una alegría cristiana, con una alegría que surge del mismo Jesús para nosotros. Muchas gracias, Padre Francisco, de verdad muy interesante. Con mucho gusto, Monseñor. Padre Francisco, si nosotros fuéramos a pedir dulces, ¿a Dios no le molestaría? No, pero vea, usted recuerda que cuando vamos a los colegios, las profesoras, su papá, su mamá,
nos están poniendo como un avisito cada día y nos están hablando mucho de lo que el daño que están haciendo también los dulces en nuestro cuerpo. El pueblo de nosotros es un pueblo cada día más obeso y todo eso. Yo encuentro, por ejemplo, que mi sobrina, que puede tener su misma edad, no le gusta la Coca-Cola, se van ahuyentando, se van alejando de los dulces, porque sabe lo que significa eso. Primero, para su boca, para sus dientes, también para su salud, para un pueblo que va siendo muy obeso por un desorden alimenticio y todo eso. Los niños son mucho más conscientes que nosotros. Uno se queda aterrado, por ejemplo, con un niño, cuando uno se sienta a hablar con él, le dan cartilla sobre la alimentación. Esto se puede, esto no se puede. Y hemos ido aprendiendo también. Entonces, qué tan bueno que el día del Halloween lo podamos vivir, ¿sí? No nos va a dar miedo, pero podemos disfrutarlo también en familia, con los papás, pero también alejándonos de esas cosas que también nos pueden hacer daño. Padre, ¿qué tanto como algo bonito como una bailarina, un ángel, una espátula? Sí. Y si ustedes descubren cada vez que vamos a los centros comerciales ese día que están atestados de gente, cómo se va cambiando el sentido también del disfraz. Y uno ve que hay una alegría, que hay un encuentro. Es muy bonito, porque los niños y los jóvenes también van siendo conscientes de eso. Ahí sí yo les digo, como es cuestiones también con menores, el acompañamiento de un papá y de una mamá es fundamental, porque sabemos que mucha gente quiere hacer el bien, pero otros también el mal. No se da cuenta, por ejemplo, cuántos niños se pierden, cuántos niños se los roban, y uno encuentra que ahí en la calle es donde más uno tiene que estar pendiente de los niños. Los papás tienen que poner mucho cuidado y prender todo el radar, porque es un peligro. Hay que protegerlos, pero hay gente que los busca para hacerles daño. Gracias, Padre. Bueno, Katy, con gusto. Padre Francisco, Sí. ¿qué oración se puede hacer el 31 fuera del rosario? Fuera del rosario, el ángel de la guarda, ¿lo rezas todos los días o no? Sí. Bueno, yo pienso, ¿quién me habla? Erika. María José. María José. Pues María José, las oraciones que hacemos, si en la casa hacemos el rosario, maravilloso. Pero también tus oraciones de niña, ¿sí? En tu colegio, si es un colegio católico, si es un colegio confesional, te han enseñado también oraciones. Pero qué bonito fuera también hacer una oración unida a esta celebración, que es la del 1 de noviembre, la de todos los difuntos, hacerle una oración a todos los santos, pidiendo por tu familia, pidiendo por tus hermanos, por todos los niños del mundo, pero también unirnos a las personas que ya no están con nosotros y están en la iglesia del cielo, ¿sí? Que son los difuntos. Es sino que mires de pronto algún videíto acompañado de tu mamá, para que mires cómo es de bonita esa celebración en México. Y muchas veces ya la abuelita, un tío, un amigo, ya terminó el camino por la tierra, está en la casa del Señor, y qué bueno también elevar una oración para que ellos nos sigan cuidando y nos sigan protegiendo. Gracias, Padre. Bueno. Muy lindo lo que nos estás diciendo hoy, Padre. ¿Quién me habla? Sofía. Sofía. Qué bueno. Gracias por estar ahí, Sofía. Bueno, yo pienso que sería todo. Entonces, si el Padre Francisco nos termina con una pequeña oración, Hagámosle una oración a la Virgen ya también para terminar.
Digan después de mí, bajo tu amparo nos acogemos. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Madre Dios, de Dios, no desprecies las oraciones No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, Antes bien, líbranos de todo peligro, líbranos líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre.